He tenido la satisfacción de haber trabajado en diferentes administraciones tributarias. Me refiero al Servicio de Impuestos Nacionales, a la Aduana Nacional, al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y como también en instancias de impugnación administrativa, como es la Autoridad de Impugnación Tributaria. Los conocimientos adquiridos, la teoría aplicada a la práctica, ese es el objeto de la presente exposición, ¿no?, que nos va a durar estas 2 semanas. Entonces, yo les voy a pedir su continua intervención para que el avance sea más provechoso. Ahora sí, respecto a la ponderación, quiero aclarar que cada docente tiene diferente forma de trabajo, ¿no? Entonces, cuando presentemos cada módulo, vamos a presentar y vamos a informar acerca de la ponderación. De hecho, la asistencia, como se les comentó en la inducción, la asistencia no tiene una puntuación, pero sí es de forma obligatoria que estén en el 90% de las clases, ¿no? Ahora, de los 100 puntos, 10 puntos van a ir para una tarea que el docente ya les va a comunicar. 30% va al tema de los foros que tienen que contestar los días martes y jueves, y de la siguiente semana igual, martes y jueves. El 50% se va a la evaluación final. Es importante, con 10 puntos, la participación. Quisiéramos que todos estén con la cámara prendida, con la cámara encendida, para que el docente pueda interactuar con ustedes. Y por favor, licenciado, entiendo que usted hace preguntas, ¿no? Así que se les pide a los estudiantes que estén atentos, ¿no? Alguna vez ya nos ha pasado que, por ejemplo, voy a decir un nombre, por ejemplo, digamos Jenny, es decir, Jenny nunca está, digamos, está ahí, no se la ve, pero aparece como conectada, ¿no? Pero es importante que estén atentos a la clase, ¿no? Por el tema de foros, por el tema de las tareas y la evaluación final. Bueno, licenciado, yo lo dejo. Tengo que presentar otro curso. Le agradezco mucho por haber aceptado la invitación de Fundación IDEA una vez más, y dentro de un ratito ya me conecto otra vez. Permiso, licenciado, y buenas noches a todos. Bueno, señores diplomantes, retomando hoy, como les indicó la licenciada Karen Gutiérrez, es importante la participación de ustedes. Así como yo me estoy presentando, yo quisiera que cada uno de ustedes también se presente, indicándome su nombre, profesión y si tiene en el área tributaria. Quiero conocer al auditorio y los que vayan a presentar tengan experiencia tributaria, tal vez un poco van a disculpar porque vamos a tratar de empezar de lo básico, tal vez con puntualizaciones que pueden ser redundantes, pero que es necesario aclarar para que los diplomantes que no tengan experiencia en el área también puedan llevar la clase sin ninguna dificultad. Otro tema que quiero decirles, en algunas otras clases me ocurrió, de que si están escuchando el audio con interferencia o entrecortado, me indiquen, por favor, para solucionar ese aspecto técnico. Por cualquier dato ustedes pueden levantar la mano o habilitar sus micrófonos para hacer alguna consulta, también algún aporte sobre lo que estamos avanzando, y si es un tema del que no estamos avanzando, lo podemos posponer la consulta, la respuesta para más adelante. Quisiera, por favor, que se empiecen a presentar. Empezaremos de acuerdo a la nómina que está en pantalla de los participantes. Dafne, por favor. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Dafne Mariela Patón López. Tengo la profesión de licenciada en Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés y actualmente presto servicios en el Banco Mercantil Santa Cruz como analista de contabilidad. Gracias.
Siguiente, Grover, por favor. Buenas noches, doctor. Compañeros, buenas noches. Bueno, mi nombre es Grover Salas Vilca. Eh, Soy formado en el área de sistemas de la Universidad Salesiana. Trabajé en el, en el Ministerio de Educación, pero actualmente estoy de manera independiente y pues he tomado ese diplomado para formar una asociación con otro colega y poder pues involucrarme en esta área de tributación. Gracias. Juan Carlos, por favor. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Vilca, trabajo en el área administrativa financiera de la Agencia Estatal de Medicamentos. Bueno, he tomado este curso para poder potenciar mi conocimiento en tributario. Profesión, Juan Carlos. Contador general. Ya, gracias. Jessica. Aló, buenas noches. Buenas noches, Mi nombre adelante. es Jessica Toledo Flores. Actualmente trabajo en el Banco de Desarrollo Productivo en el área de contabilidad como analista. Mi profesión soy auditora y bueno, sí he tomado este diplomado, era para poder tener nuevos conocimientos, ¿no? Y fortalecer en lo que me hace falta. María Luisa, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es María Luisa Murucci. Tengo la profesión de contador público. Actualmente trabajo en yacimientos en el área contable. Propósito de tomar este diplomado es poder actualizar y profundizar más mis conocimientos en el área tributaria. Gracias, doctor. Rosemary, por favor. Buenas noches, mi nombre es Rosemary Soria, tengo la profesión de auditor financiero de la Facultad Financiera de Oruro y trabajo en el área financiera de la ONG AINI Bolivia. Bien, gracias. Simón. Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Simón Candia. Soy contador público autorizado. Actualmente ocupo el cargo de gerente administrativo en Occidental Bolivia. También soy director ejecutivo de GPS Bolivia. Bueno, mi interés en el curso es profundizar los conocimientos en el área tributaria que tengo. Afortunadamente, llevo ejerciendo la profesión de contador hace unos 15 años. Entonces, siento que es una necesidad para complementar bastante la carrera que tengo. Gracias. Gracias. Valeria, por favor. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Valeria Keiko Choque. Tengo formación, mi formación es auditora. Lo estudié en la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente trabajo en Banco Unión en el área operativa. Ya, gracias. Wendy. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Wendy Patricia Vázquez Antesana. Obviamente he estudiado la carrera de auditoría y actualmente estoy trabajando en la primera en el área contable. Obviamente el objetivo del curso es mejorar y ampliar mis conocimientos. Edwin, por favor. Buenas noches, mi nombre es Edwin Villegas, soy administrador de empresas de la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente trabajo en Asana, en el área de recursos humanos. Y el objetivo mío es profundizar mis conocimientos y ampliarlos también. Bueno, quisiera que me confirme uno de ustedes si son todos los que están
conectados a la sesión o falta algún diplomante? Tenemos 11 diplomantes conectados. Ya, bueno. Jimena, ¿se conectó recién, por favor? Su nombre completo, profesión y dónde trabaja y si estás relacionado al área tributaria. Jimena, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jimena Vargas. Su profesión y dónde trabaja, por favor, Jimena. Mil disculpas, tenía problemas con las cámaras. Bueno, ya hacia adelante, por favor. Mi nombre es Jimena Vargas. Bueno, actualmente estoy en el área de operaciones en el Banco Unión y soy licenciada en Contaduría Pública. Gracias. Ya. Roxana, por favor. Buenas noches, licenciado. Roxana, su profesión y dónde trabaja o qué experiencia. Buenas noches, licenciado. Mi profesión es contador público autorizado y trabajo en la GEMEC, en el área administrativa. Ya. Bueno, compañeros, reiterarles, ¿no? A los que recién han ingresado, la ponderación que se va a tener para la evaluación de la materia, 10 puntos es participación, así que espero estén atentos, inclusive voy a lanzar una pregunta en forma general y alguien puede contestar y sobre eso, inclusive alguien apoyar más a la respuesta que ya se hubiera dado. Otros 10 puntos va a ser para un trabajo de fin de semana, 30 puntos por los foros y 50 puntos la evaluación final. Esa es la forma de la distribución del puntaje para esta materia, ¿no? Ningogado, así que vamos a avanzar con calma. Hay algunos de sus compañeros que señalaba que tiene 10 años más o menos en contaduría. Vamos a esperar que él nos aporte con intervenciones de los casos que también, tal vez en el área tributaria. Ejemplos es donde más vamos a poder transmitir los conocimientos. No sé si me confirman si tienen en la pantalla compartida la diapositiva 1, que es diplomado en gestión tributaria. Sí, está conectado. Edwin, ¿me confirma? O Wendy, por favor. Sí, está. Y también sí, se nota, algunas veces ha ocurrido de que se congela, digamos. Yo estoy, digamos, en la diapositiva 1, ya estoy en la 5, después de que he pasado 4 diapositivas, los asistentes me indican, licenciado, seguimos en la 1, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan hacer el seguimiento. También creo que ya les han remitido el material, tal vez podrían ir paralelamente avanzando conmigo si hubiera problemas de congelamiento de la imagen. La materia que vamos a avanzar es derecho tributario material, el derecho tributario que se va a aplicar a los procedimientos, a los diversos procedimientos que se tienen en materia tributaria, tanto en la aduana, en el CIN, en los gobiernos autónomos municipales. Nos vamos a dedicar específicamente a 2 procedimientos tipos, el procedimiento sancionador y el procedimiento de determinación, ¿no? Antes de entrar en materia tenemos que hacer referencia a algunos aspectos que nos van a servir para el avance de todas las diapositivas, ¿no? Primero, siempre vamos a hacer referir a la administración tributaria. Quiero que me digan alguien, ¿qué instituciones forman la administración tributaria? Impuestos internos, aduana nacional. Nombre, Edwin, ¿no? No, uno solo, por favor, para que vayan participando los demás. Edwin participó, ¿no?
Edwin, ya. Sí. Otra, ya. Su nombre me indica y la respuesta. Otra administración tributaria, señores diplomantes. Ya, licenciado. Ya, Roxana. La aduana nacional o la AIT, Ya, tal vez podía ser. la aduana nacional. Uno por uno nomás, no me digan más de uno, por favor, para que pueda. Ya. Ya dijeron dos, impuestos nacionales y la aduana nacional. ¿Qué otras instituciones serían consideradas administración tributaria? Ya, licenciado, la Autoridad de Impugnación Tributaria. ¿Dafne? Sí. Dafne dice la Autoridad de Impugnación Tributaria. ¿Quién es más? A ver, otros compañeros, por favor. Doctor Grover, las alcaldías. Las alcaldías, ya. ¿Qué más? Los gobiernos departamentales. Juan Carlos, los gobiernos departamentales. ¿Algún ministerio? Tal vez alguien por ahí no está participando y dice el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ejerce tuición sobre la aduana nacional y sobre el servicio de impuestos nacionales. De las instituciones que han mencionado, una no es correcta. ¿Cuáles son las administraciones tributarias? Las más conocidas con jurisdicción nacional, el Servicio de Impuestos Nacionales y la aduana nacional. ¿Qué característica tienen las administraciones tributarias? ¿Por qué las vamos a calificar como tal? Su principal función en ese aspecto, en ese punto, es recaudación de tributos. Entonces, ¿quiénes recaudan tributos? El SIN, la aduana, los gobiernos departamentales, en su dirección de ingresos, dirección de recaudaciones, y los gobiernos municipales. Son instituciones recaudatorias y, por tanto, son consideradas como administración tributaria. No así, alguien dijo, creo que fue Dafne, la Autoridad de Impugnación Tributaria, ¿no? Esa es la idea de que tengamos claro quiénes son. La Autoridad de Impugnación Tributaria es una instancia de revisión, una instancia de impugnación en la vía administrativa. Si bien va a revisar los actos administrativos definitivos emitidos por el SIN, por la aduana, por los gobiernos departamentales, gobiernos municipales, pero no es administración tributaria, puesto que no recauda tributos. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ejerce tuición sobre la aduana y el SIN, pero tampoco recauda tributos, entonces no es administración tributaria. Esto nos va a servir para más adelante cuando veamos quiénes tienen facultad reglamentaria. Facultad reglamentaria para determinadas instituciones, determinados puntos, determinados temas en materia tributaria. Entonces, por eso tenemos que tener claramente identificado quiénes se consideran como administración tributaria. Reitero, SIN, la aduana, gobiernos departamentales y gobiernos municipales. Otro aspecto que tenemos que tener claro es ¿en qué vías el sujeto pasivo, comúnmente denominado contribuyente, va a poder impugnar los actos administrativos emitidos por la administración tributaria? Una vía de impugnación es la vía administrativa ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, vía recurso de alzada, y otra vía de impugnación es la judicial ante los juzgados administrativos, coactivos fiscales y tributarios. Ese es un nombre largo, ¿no? Juzgados tributarios los vamos a dejar ahí para que es la impugnación en la vía judicial. O sea, tenemos dos vías de impugnación: administrativa ante la AIT, que es Autoridad de Impugnación Tributaria, y la vía judicial, con la demanda contencioso tributaria ante los juzgados tributarios. Si bien nuestra norma marco para el tema tributario
es el Código Tributario Boliviano, pero el Código Tributario tiene que tener sus bases, sus principios, sus fundamentos en una norma superior. ¿Cuál es la norma superior? Hablando normativamente en nuestro país. Constitución política La del Constitución. Política del Estado. María Luisa. Sí. Constitución dijiste, ¿no? Ya. Es la Constitución Política del Estado. Entonces, antes de entrar concretamente a la materia sustantiva, a las instituciones que están en el Código Tributario, tenemos que ver normativa prevista en la Constitución Política del Estado, normativa constitucional que va a ser aplicable a los tributos de carácter nacional, departamental y municipal. No es porque el docente lo diga, es nuestro propio Código Tributario que en el artículo 74 nos va a remitir a la Constitución Política del Estado, que por jerarquía normativa es de preferente aplicación. El artículo 74 del Código Tributario, como pueden ver en la diapositiva 4, nos habla de principios, normas principales y supletorias. Y que se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas de derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del derecho administrativo y se sustanciarán y se resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente código. En la primera parte, ¿qué nos dice? Que se van a sujetar los procedimientos tributarios a principios constitucionales. Por eso es que tenemos que remitirnos a revisar algunos artículos de la Constitución Política del Estado. Política del Estado. Estamos en la diapositiva 6. El artículo 115, que señala: el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones. Es decir, todo procedimiento tributario tiene que garantizar el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Consiste en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas. A todos que se hallen en situación similar, que debe efectivizarse en todas las instancias a que las personas se les atribuya la comisión de un acto que vulnere la normativa vigente. ¿Qué queremos decir? Es del debido proceso, ¿no? Todas las personas dentro de un procedimiento tienen que ser tratadas de forma igual, con el debido respaldo normativo. Este debido proceso tiene muchos elementos, y los que son más aplicables en materia tributaria son 3. Y esos 3 elementos, ¿cuáles son? El primer elemento del debido proceso, derecho a la defensa, definido como la oportunidad que tiene todo ser humano de manera universal para desvirtuar las acusaciones que pesan en su contra. O sea, todo ser humano tiene derecho a defenderse, tiene derecho a conocer del proceso que se le está iniciando en su contra. Y este derecho a la defensa, como dice en la parte final de este primer párrafo, es predicable, aplicable tanto en materia jurisdiccional, que es la materia judicial, como en materia administrativa. Y este derecho a la defensa se va a aplicar en cualquier fase del procedimiento, al inicio, a la mitad del procedimiento, al finalizar el procedimiento, incluso en ejecución tributaria. O sea, que es decir, cuando la administración tributaria
esté ejecutando al sujeto pasivo, coaccionándolo para que pague su obligación tributaria adeudada. Entonces, este derecho a la defensa tiene que estar garantizado no solo por la administración tributaria, también cuando el sujeto pasivo vaya a la impugnación en la vía judicial ante juzgados o en la vía administrativa ante la AIT, estas dos instancias también tienen que garantizar el derecho a la defensa. Privar del derecho a la defensa es una vulneración a una garantía constitucional. ¿Y qué va a implicar la vulneración al derecho a la defensa? Que el procedimiento se esté tramitando con vicios de nulidad. Porque si hay vulneración al derecho a la defensa, el sujeto pasivo no va a tener la oportunidad de defenderse. El otro elemento del debido proceso es la legalidad. Solo a través de una norma jurídica con carácter de ley se puede crear, modificar o suprimir tributos, así como la concesión de exoneraciones y otros beneficios tributarios. Definir todo y cada uno de los elementos de la obligación tributaria. Esto es el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la base para determinar el hecho imponible. ¿Qué queremos decir con este elemento que es la legalidad? Que las actuaciones de la administración tributaria, de juzgados, del AIT, tienen que estar respaldados aplicando la normativa correcta. No pueden aplicar una normativa que no esté relacionado al caso específico. No podemos invocar normativa diferente a una ley, un decreto supremo para establecer alguna deuda, decreto supremo en el que se esté estableciendo el sujeto pasivo, el hecho imponible, porque también por este principio de legalidad, esos aspectos de crear una norma, modificar, suprimir tributos, dar exenciones, dar condonaciones, solo está reservado a la categoría de la ley y no a un decreto supremo. Entonces, todo que tiene que estar respaldado de acuerdo a una normativa. En derecho siempre vamos a ver una situación de hecho, no, lo que está ocurriendo. El sujeto pasivo ha realizado la venta de un bien. Ese es el hecho. Y la administración tributaria puede señalar, por la venta de ese bien, el sujeto pasivo no ha pagado sus impuestos. El hecho es la venta del bien. Es esa transacción. Y además, ¿cuál es el derecho? ¿Cuál es la normativa? Porque en virtud al principio de legalidad va a respaldar que la administración tributaria establezca deuda por la venta de ese bien que no ha pagado impuestos. Tenemos el hecho, la venta del bien inmueble, y también señalar el derecho. ¿Y cuál es el derecho, no? Y la ley 843. La ley 843 donde se crea la mayoría de los impuestos de dominio nacional. En este caso, hablamos del IVA y del IT. Impuestos que gravan la venta de un bien o la prestación de un servicio. Entonces, ese es el principio de legalidad. Que el hecho que esté observando la administración tributaria, juzgados o la AIT, tiene que estar respaldado por el derecho, por la legalidad, por la normativa jurídica. El tercer elemento que vamos a ver del debido proceso es la valoración de la prueba. ¿Qué implica este elemento? Implica la correcta y razonada valoración efectuada que explique los cuales se asigna determinado valor a la prueba ofrecida y producida en la etapa procesal correspondiente. No faculta exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, ¿no? ¿Qué implica? En términos más sencillos, que la prueba presentada por el sujeto pasivo
en determinado procedimiento de determinación, un procedimiento sancionador, y también la prueba presentada en instancia judicial o en instancia de la IT, si esa prueba está relacionada al caso, tiene que ser correcta y razonadamente valorada. No podemos dejar de valorar una prueba que tiene directa relación con el proceso, porque la falta de la valoración de esa prueba, ¿qué va a implicar? Una vulneración al debido proceso y por ende puede llevarse a anular obrados hasta que la administración tributaria valore la prueba. En instancias de la administración tributaria, dentro de un proceso de fiscalización, el sujeto pasivo ha aportado pruebas para desvirtuar lo que afirma la administración tributaria. La administración tributaria dice, usted no ha pagado correctamente sus impuestos y preliminarmente establezco una deuda tributaria de 100.000 UFBs. El sujeto pasivo presenta la prueba de descargo indicando que no debe eso y que todas sus transacciones han sido correctamente declaradas y por ende el pago del impuesto también ha sido correcto. La administración tributaria tiene que valorar toda la prueba pertinente relacionada al caso. Si no valora esa prueba y concluye el proceso de fiscalización en instancias de la administración tributaria, cuando el sujeto pasivo impugne la determinación de la deuda establecida en su contra, ya sea en la AIT o en juzgados, indicando que no se le ha valorado correctamente las pruebas o no se le ha valorado alguna de las pruebas presentadas ante la instancia administrativa, entonces las autoridades de estas instancias de impugnación, jueces o la AIT, por falta de valoración de la prueba, pueden disponer la anulación de obrados hasta que la instancia administrativa valore correctamente la prueba. Entonces, estos tres elementos son los que generalmente vamos a ir aplicando en los procesos que se sustancian, tanto ante la administración tributaria como ante las instancias de impugnación judicial o administrativa. No sé si hasta acá, primer artículo que hemos visto de la Constitución, que es el artículo 115, tenemos una idea de esto. Sé que es un poco pesado para los profesionales formados en el área económica financiera y más aún para nuestro compañero que es ingeniero en sistemas, pero trato de hacerlo así, con calma, con pausa y con ejemplos para que sea entendible. Si tienen alguna duda sobre esta garantía constitucional del debido proceso en sus tres elementos, legalidad, derecho a la defensa y valoración de la prueba, me indican, por favor. Vamos a pasar a otro artículo muy importante en la Constitución Política del Estado, que es el principio de verdad material. ¿Qué nos dice el artículo 180? La jurisdicción ordinaria, cuando hablamos de jurisdicción ordinaria, nos referimos al órgano judicial. ¿Qué dice? La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. Lo que quiero rescatar de estos principios es lo de verdad material. Pero ustedes me dirán, estamos viendo procedimientos, derecho tributario material, derecho tributario que se va a aplicar ante instancias de las diferentes administraciones tributarias. Y al principio de este artículo nos habla de la jurisdicción ordinaria, del órgano judicial, del ámbito judicial.
Si bien expresamente este artículo 180 de la Constitución nos hace referencia al ámbito judicial, ya hay sentencias constitucionales del Tribunal Constitucional que han señalado expresamente que este artículo 80 los principios establecidos en este artículo 180 no se va a aplicar solamente al ámbito judicial, también se va a aplicar al ámbito administrativo. Por ende, es de obligación, es de aplicación obligatoria por las administraciones tributarias y por la autoridad de impugnación tributaria. ¿En qué consiste este principio de verdad material? La verdad material se contrapone a otro tipo de verdad. ¿Cuál es? La verdad formal. Este principio de verdad material, consagrado en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado del 2009, anteriormente ya estaba previsto en la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, ¿no? Al principio, ¿qué habíamos dicho? Que los procedimientos tributarios se van a regir primero por el Código Tributario, ¿no? Y supletoriamente vamos a aplicar principios constitucionales y también vamos a aplicar procedimiento administrativo. Es esta ley, la número 2341, que es aplicable de forma supletoria. ¿Qué señalamos cuando qué queremos decir cuando hablamos de supletoriedad? Que cuando algún aspecto no está normado en el Código Tributario, que es la Ley 2492, Código Tributario vigente, tenemos que recurrir Constitución Política del Estado y la Ley de Procedimiento Administrativo, por supletoriedad. Tenemos que buscar ese elemento, ese aspecto no normado en el Código Tributario, en la Constitución o en el procedimiento administrativo. Si lo encontramos en el procedimiento administrativo, lo aplicamos a materia tributaria, porque reitero que en el Código. Es así que el principio de verdad material ya estaba previsto en la Ley 2341 de Procedimiento del 2002, o sea, inclusive un año antes de la promulgación de nuestro Código Tributario. Nuestro Código Tributario es del 2003. ¿Qué decía el artículo 4? ¿Qué dice el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo? La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios. Y uno de ellos es el principio de verdad material. La administración pública, en este caso la administración tributaria, si los relacionamos a la materia, al diplomado, la administración tributaria investigará la verdad en relación a la verdad formal que rige el procedimiento civil. Entonces, ya tenemos un referente, ¿no? Verdad material, que es una oposición a la verdad a partir de ese hecho para más adelante dar un ejemplo y se puede entender cómo se va a aplicar el principio de verdad material. La verdad formal es aquella verdad, son los formalismos rituales, exigencias documentales que la administración tributaria exige al sujeto pasivo para establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Para la validez del crédito fiscal, ¿qué requisitos se exige de manera formal? ¿Alguien me puede indicar 3 requisitos que se exige para que el sujeto pasivo pueda validar su crédito fiscal? Cuando hablo de crédito fiscal, ¿a qué me refiero? Al 13% que el sujeto pasivo se atribuye de las compras que realiza y relacionadas
con la actividad que desarrolla. Son 3 requisitos, 3 formalidades que se exigen. Licenciado, Simón cambia. Primero Simón me da un requisito, luego Rosemary me da otro requisito. Que sea un documento original. Ya, que la factura sea original, ya. Rosemary, por favor. Que el gasto sea vinculado a la actividad. Ya, 2 requisitos, ¿no? Sí. Uno más. Las medidas de pago. Shirley, no te tengo anotado, ahí te pongo tu nombre para que exista medios fehacientes de pago, ¿no? Así es. Esos son los 3 requisitos para la validez del crédito fiscal. Tenencia de la factura original, tenencia de la póliza de importación original, que este gasto, esta transacción, esté relacionada con la actividad del sujeto pasivo, ¿no? Yo soy abogado profesional independiente, ¿no? Me compré una computadora. Necesito una computadora para realizar el ejercicio de mi profesión. Está relacionada con mi actividad, ¿no? Estoy haciendo un curso de conducción. No tengo licencia, estoy aprendiendo a conducir. ¿Estarás relacionado con mi actividad? No estás relacionado con mi actividad, ¿no? Porque no es necesario. Entonces, ahí tenemos que tener la diferencia. Medios fehacientes de pago. Transacciones iguales o mayores a 50.000 bolivianos tienen que tener un medio fehaciente de pago. ¿Cuál es? ¿Cómo tiene que demostrarse una transacción que supere los 50.000 bolivianos? Puede ser con cheque, puede ser una transferencia. Wendy. Sí. Que la señal de su internet no está buena. Le decía que puede ser cheque, puede ser una transferencia. Bueno. Ya, Wendy, una. Hola, hola. Sí, doctor, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Ya. Sí, sí. La bancarización, respaldar esa transacción con un documento bancario, un cheque, un depósito bancario, una transferencia bancaria. Entonces, esas son las formalidades que exige la administración tributaria para validar el crédito fiscal, ¿no? Tenencia de la factura, la actividad, está relacionada a la actividad grabada y existencia de los medios fehacientes. Pero, ¿qué pasa si no tenemos uno de estos documentos? No tenemos la factura original. Yo, abogado, estoy haciendo una maestría y la maestría con descuentos me rebajan al contado 3.000 bolivianos. Me costaba 20.000 bolivianos, he pagado al contado 17.000 y me han dado la factura original. Yo la he declarado. Y cuando 2, 3 años posteriores la administración tributaria viene a hacer un proceso de fiscalización, que me tenía resguardada esa documentación, porque yo como profesional independiente estoy sujeto al pago del IVA, del IT y del IUE, falleció o lo extravió los documentos, o su oficina contable fue asaltada.
Entonces, cuando la administración tributaria viene a hacerme la fiscalización, me dice, muéstreme la factura de 17.000 bolivianos. No la tengo. Entonces, si solamente nos limitamos a la verdad formal, el 13% de purar lo voy a perder. Entonces, ahí es donde ingresa la verdad material. ¿Qué implica la verdad? Es respaldar con otros documentos, con otra información, que esa transacción efectivamente. ¿Cómo podrías respaldar esa situación? He hecho una maestría en la Universidad Mayor de San Andrés. Mejor, en una universidad privada. He hecho en la Universidad Católica. Entonces, la Universidad Católica Boliviana mensualmente tiene que presentar sus libros de venta pasiva. Esa transacción, ese pago al contado que he hecho por los 17.000 bolivianos. Entonces pediré a la universidad libros de ventas IVA de ese periodo fiscal donde he pagado los 17.000 bolivianos, o diré a la administración tributaria que como la... y verifique que hay esa transacción. Puedo pedir a la Universidad Católica que me dé una fotocopia legalizada de la copia emisor que tiene de esa factura. Entonces, por otros medios, estoy demostrando que has realizado, que ha habido esa transacción y estoy supliendo la exigencia de ese documento, de esa formalidad que me exigen para validar mi crédito fiscal. Entonces, es muy importante esto del principio de verdad material. Antes de que esté en la Constitución Política del Estado, la administración tributaria se resistía a la aplicación de la verdad material, pese que ya estaba, como hemos revisado, pese que estaba ya desde el 2002 en la Ley de Procedimiento Administrativo. Pero ¿por qué se resistía a la aplicación de este principio de verdad material? Porque la administración tributaria decía, el principio de especificidad, el principio de especialidad. Decía, el Código Tributario, la Ley 843, es de aplicación especial a un procedimiento tributario. En consecuencia, según la Ley 843, tengo que exigirte estas formalidades. No puedo aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo, porque si bien señala que hay un principio de verdad material, mi ley es especial, mi Código Tributario, mi Ley 843 es especial, de especial aplicación en los procedimientos tributarios. Pero con la promulgación de la Constitución Política del Estado del 2009, y considerando que la Constitución es de aplicación preferente por jerarquía normativa al Código Tributario, entonces la Administración Tributaria, la AIT, y también los juzgados están obligados a la aplicación del principio de verdad material. Acá dice, la administración pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal. Esto tampoco implica que la administración tributaria recabe la información, en este caso, en el ejemplo que estamos dando, solicite una fotocopia legalizada de la factura, copia emisor de la Universidad Católica, sino es el sujeto pasivo quien tiene que aportar estos elementos. ¿Qué es lo que va a hacer la administración tributaria? Va a confrontar, va a corroborar que esos elementos aportados por el sujeto pasivo reflejen la realidad de las transacciones ocurridas. Otro ejemplo que les voy a dar sobre la aplicación del principio de verdad material. Y esto es un hecho real que ha ocurrido aproximadamente en las gestiones 2011-2012.
La administración tributaria general en forma anual genera operativos a diversos sectores, ¿no? Allá pues va al sector mayorista de los gremiales, al sector constructores, las agencias de viaje, agencias aduaneras, profesionales independientes, públicos que Doctor, disculpe la tienen interrupción, sueldos pero no arriba se de está viendo 15.000. las diapositivas. ¿Me Ya, escucha? diapositiva 11 no hemos pasado, pero voy a tratar de arreglar. Gracias por la aclaración. Ya, vamos a seguir avanzando mientras trato de solucionar la parte, el aspecto de que no se visualizan las diapositivas. No estamos pasando todavía a ninguna otra diapositiva. Como les iba diciendo, se ha generado el operativo Constructoras, que implicaba que la administración tributaria ha ido a verificar el correcto pago de impuestos y la correcta declaración de utilidades obtenidas por las personas dedicadas al ámbito de la construcción. ¿Qué impuesto ha ido a verificar? El IVE. Entonces, ha notificado al sujeto pasivo con el inicio de la fiscalización y le ha solicitado que presente toda la documentación que respalde la determinación del IVE, del impuesto sobre las utilidades de las empresas. El sujeto pasivo, asesorado por abogados que no son éticos, no queremos decir nombres, yo ya sé que colegas abogados han obrado de esa forma, ¿qué le dijeron al sujeto pasivo? No presentes nada de documentación. Podría ser que el sujeto pasivo tenía alguna documentación o no tenía ninguna documentación, o tenía toda la documentación. En consecuencia, sin la documentación presentada por el sujeto pasivo, la administración tributaria ha intentado recopilar alguna información relativa a la construcción objeto de la fiscalización. ¿Qué podemos tener? Lo principal en una construcción, que es el terreno. Entonces, mediante derechos reales, ha obtenido el pago del impuesto a las transferencias de bienes inmuebles, en este caso la transferencia del terreno. También mediante derechos reales ha obtenido el pago del impuesto por la transferencia de los departamentos, porque sobre el terreno se ha construido un edificio. Un inmueble de 5 pisos, en cada piso 2 departamentos, 10 departamentos verificados. Entonces ya ha tenido información sobre la venta de los 10 departamentos y también ha obtenido una información parcial sobre los gastos, que es el gasto del terreno, ¿no? Cada departamento se vendió 60.000 bolivianos, para el ejemplo, aunque la cifra no parezca tal, y el terreno costaba 200.000 bolivianos. O sea, teníamos un ingreso de 1.200.000 por los 10 departamentos. Perdón, diré 120.000 bolivianos por cada departamento, por 10 departamentos son 1.200.000, menos los gastos que representan 200.000 por el terreno, teníamos una base imponible de 1.000.000 de bolivianos. A ese 1.000.000 de bolivianos ha aplicado la alícuota del IVE, que es del 25%, entonces ha obtenido un reparo de un tributo omitido de 250.000 bolivianos, que si la fiscalización es de unos 3, 4 años atrás, tranquilamente ese monto inicial de 250.000 bolivianos de tributo omitido, más mantenimiento de valor, más intereses, más sanción por el no pago de ese impuesto, va a llegar al 500.000 de bolivianos. Entonces, ¿qué ha implicado esto? Se ha emitido la vista de cargo preliminarmente el 500.000 de bolivianos, se le ha notificado al sujeto pasivo para que presente descargos
Y el sujeto pasivo, mal asesorado, no mal asesorado, incorrectamente asesorado, con falta de ética del colega abogado, no ha presentado nada de descargos. Ha presentado, se ha emitido la resolución determinativa, aproximadamente con el $500,000 de bolivianos, y el sujeto pasivo se ha ido a una impugnación en la vía judicial, ante la autoridad de impugnación tributaria, la AIT, vía recurso de alzada, ¿no? Y ahí que ha invocado el sujeto pasivo, principio de verdad material. Ya ha dicho el sujeto pasivo que la administración tributaria debió investigar todos los gastos en los que se incurre para la construcción del edificio, que no solamente es el costo del terreno. ¿Y qué ha dicho la AIT? En la instancia de alzada, que es la primera instancia, y en la segunda instancia, que es la instancia jerárquica. Ha dicho, efectivamente, como la administración tributaria no ha investigado, no ha realizado esa labor de investigación de la verdad material sobre todos los gastos necesarios para la construcción del edificio, ha anulado obra 2 hasta el inicio de la fiscalización para que esa ley resuelta sea realizada por la administración tributaria. La administración tributaria, y esto de impugnaciones lo van a ver más adelante en otro módulo, simplemente es para fines de ejemplo que estoy mencionando estos casos. La AIT ha emitido la resolución de recurso jerárquico en el que señaló, se anulan obra 2 hasta que la administración tributaria, en aplicación del principio de verdad material, investigue todos los hechos, todos los gastos relacionados a la construcción del edificio. La administración tributaria, en este caso el Servicio de Impuestos Nacionales, ha ido a una impugnación en la vía judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia, vía demanda contencioso administrativa. ¿Y cómo ha resuelto el Tribunal Supremo de Justicia esta demanda? Ha anulado la resolución emitida por la AIT para que dicte otra resolución, pero dando ciertos lineamientos. Y el Tribunal Supremo de Justicia ha señalado lo que yo les transmitía al principio del análisis de este principio de verdad material. Ha señalado que si bien por disposición de la Constitución y la aplicación del principio de verdad material, la administración tributaria debe investigar los hechos relacionados a las transacciones, pero si bien es una obligación, pero esto está relacionado a los elementos, informaciones, documentos que deba presentar el sujeto pasivo ante la ausencia de las formalidades que no ha podido respaldar de sus transacciones. En el ejemplo que estamos dando, ¿qué dijo el Tribunal Supremo de Justicia? Que el sujeto pasivo estaba en la obligación de llevar su contabilidad sobre todos los gastos que está realizando. Y como era su obligación llevar esta contabilidad y al no haberlo dado, la administración tributaria ha determinado correctamente el impuesto dejado de pagar. ¿Cómo podía haber demostrado el sujeto pasivo que no ha cumplido con la formalidad de presentar su documentación? Antes de que se hagan las fiscalizaciones a las constructoras, algunas de ellas, no las grandes, algunas de ellas eran empresas unipersonales, ¿no? Y por ahorrar costos, compraban materiales de construcción sin factura, efectivamente, porque decían, nunca me van a fiscalizar. La administración tributaria generalmente fiscaliza IVA e IT, y yo no estoy gravado por esos impuestos, por la venta de los departamentos, y intencionalmente, a efectos de aminorar sus gastos, compraba materiales sin factura. O si compraba, por ejemplo, cemento de Soboce, que sí o sí te dan facturas por grandes cantidades, por las cantidades que compren, decía algún familiar, ¿vas a necesitar factura? Sí, entonces lo sacaré a nombre, ¿no? En este ejemplo que estamos dando, ¿cómo podía el sujeto pasivo demostrar, ¿no? De entrada, debería señalar, no tengo documentación contable que respalde los gastos que he realizado.
De entrada, debía deducirse un 13% porque no tiene las facturas de compras por los materiales de construcción, por la mano de obra, por los contratos que ha suscrito en los diferentes aspectos relacionados a la construcción. Es decir, en la construcción yo he utilizado tantos quintales o tantos kilos de fierro. Y en esa época de la construcción, el periodo fiscalizado, el quintal del fierro, del acero, costaba tanto. Puede sacar información de la Cámara de la Construcción, ¿no? He comprado tantos cubos de arena, de cascajo, y en esa fecha estaba el costo de cada cubo en este monto. Entonces, esa información, la documentación, va a suplir a la documentación contable que debió llevar obligatoriamente el sujeto pasivo. Recepcionada por la administración tributaria, el cálculo de gastos que esté realizando el sujeto pasivo debiera confrontar si efectivamente la cantidad y el costo asignado a cada ítem es el correcto. De esa forma vamos a suplir la exigencia de la verdad formal. ¿Con qué? Con la aplicación de la verdad material. Vamos a demostrar que efectivamente han entrado tantos cubos de harina de cascajo, tantas bolsas de cemento, tantos quintales de fierro. Entonces, eso es invocar la verdad material. Para eso nos sirve cuando vemos que desconocíamos o que por cualquier aspecto no hemos podido tener la documentación que respalda, tanto contable, que respalda la transacción. Si ustedes tienen las diapositivas en sus dispositivos electrónicos, de la diapositiva 12 hasta la diapositiva 15, hay una relación, cómo se ha pronunciado el Tribunal Constitucional sobre el principio de verdad material versus la verdad formal. O sea, esto también ya ha sido analizado y se ha emitido un pronunciamiento por el Tribunal Constitucional Plurinacional. No sé si sobre la aplicación de este principio tienen alguna consulta. ¿Me escuchan, señores diplomantes? Sí, licenciada, le escuchamos. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Algún aporte, algún caso que hubieran tenido y hubieran invocado la aplicación de este principio? Licenciado, yo tenía un comentario respecto, digamos, a la Simón Candia. Ya, Simón, adelante. Mire, se trata de lo siguiente, de la vinculación de la actividad, sobre todo cuando se trata de profesionales independientes. A veces existe, digamos, una dualidad de criterios. Por ejemplo, ¿qué pasa si un ingeniero contrata una póliza de seguro de salud? Entonces, para el servicio de impuestos no estaría vinculado a la actividad grabada. Sin embargo, si vamos a un principio que es el de mantenimiento de fuente, entonces pues el ingeniero está cuidando su salud, ¿no es cierto? Porque es el que genera los ingresos. Entonces siempre hay estos problemas respecto, sobre todo cuando se tratan de profesionales independientes, cuándo corresponde o cuándo no corresponde.
En cambio, cuando hablamos de empresas, la situación de la actividad grabada es más concreta, digamos, ¿no es cierto? Ese es el comentario, gracias. Ya. Y no solo comentario, yo quiero hacer una aclaración. A veces hay aspectos que se presentan en la práctica profesional, y no solamente, Simón, incluye a los profesionales independientes. No tengo el dato para la próxima clase, voy a especificar. No sé si es normativa de directorio del Servicio de Impuestos Nacionales del año 2016. No sé si es la 18 o la 19, ¿no? Ustedes dos relacionados a la actividad del transporte. No sé si tienen conocimiento de esa resolución alternativa, ¿no? El transporte con presiones ha hecho paros, el transporte internacional en frontera, han hecho en carreteras, al Servicio de Impuestos Nacionales emite una resolución normativa de directorio en el que se establezca específicamente qué gastos del sector de transporte van a estar vinculados a esa actividad y por ende van a ser sujetos a la apropiación del crédito fiscal, ¿no? Y ahí, ¿qué decía? Y les voy a dar un ejemplo que puede aplicar a otras empresas jurídicas y también a profesionales independientes. Internet. ¿Qué decían los transportistas? Yo necesito Internet. ¿Por qué? Tengo que estar continuamente comunicándome con mis proveedores del extranjero y todo lo demás. El profesional independiente también necesita Internet, ¿no? Otro aspecto, para una persona jurídica que se dedica a la actividad de seguros, seguros de transporte. No es transporte, son seguros de transporte, ¿no? ¿Qué decían los transportistas? No, yo necesito tener un garaje, alquilar un garaje, porque ahí van a estar mis motorizados. Si hablamos de una actividad de seguros de transporte, tiene que también tener sus vehículos en su patrimonio y también necesita alquilar el garaje. Y así podemos ver una lista larga en esa resolución normativa del directorio del 2016 que por analogía, no por supletoriedad, ojo, está hablando del término de analogía prevista en el artículo 8 del Código Tributario, puede ser invocado por otros sectores, profesionales independientes que necesita Internet, en el ejemplo que estoy dando, esa empresa de seguros que necesita tener un lugar para el alquiler. Entonces, eso está dejando de aplicar la administración tributaria, la analogía, porque son hechos, situaciones similares que ocurren en otros sectores. Otro ejemplo que también les voy a dar, decía, servicio médico diferente al servicio seguro al seguro médico obligatorio, ¿no? ¿Qué ocurría? Los choferes de una empresa de transporte están asegurados, pero ellos decían, si el chofer tiene un accidente en carretera, ¿qué se lo va a hacer? Se lo va a llevar al centro hospitalario más cercano, no se lo va a traer a la ciudad de La Paz, ciudad de Oruro, donde están sus seguros, ¿no? El seguro de la caja petrolera, el seguro de la COR, asegurada la empresa. Antes, esos gastos por salud, distintos a los gastos emergentes del seguro médico obligatorio de que dan las cajas de salud, no eran considerados como gastos y no eran válidos para compensar el débito fiscal. Entonces, ellos han demostrado que esos casos que ocurren de accidentes en carretera y que haya un gasto de un seguro, un gasto por servicios médicos adicionales, diferentes al seguro médico de la empresa en general, son válidos. Yo inclusive me voy más allá. No sé si han leído esa resolución normativa de directorio, es muy interesante. Decía el dueño del transporte, tengo que ir a hacer lobby a Santa Cruz, a cesar un contrato grande con una empresa exportadora de soya.
Entonces, los pasajes aéreos antes no eran válidos para el crédito fiscal. Es decir, es necesario, estás relacionado a la actividad, porque si no tengo ese contrato, no voy a tener ingresos. Un profesional independiente, en el caso de ustedes, un auditor, hay un congreso internacional en la ciudad de Cochabamba. La inscripción, los pasajes aéreos, el hospedaje, está relacionado a la actividad. Como decía Simón, no quieren aplicar el principio de fuente, ya, no van a aplicar el principio de fuente. Exijamos la aplicación por analogía de la resolución normativa de directorio que establece los gastos vinculados y la acreditación del crédito fiscal para el sector transporte. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí no vamos a aplicar verdad material, sino es la verdad formal, pero invocando un RND que es para el sector de transporte. No sé si tiene algún comentario más sobre este tema, Simón, o algún otro de los diplomantes. Ya. En pantalla no he podido solucionar el aspecto técnico de que puedan visualizar. No sé si se ha vuelto a visualizarse las diapositivas o estamos con ese, continuamos con ese problema. Ahora pueden visualizar, por favor. Estamos en la diapositiva 16. Vamos a empezar el análisis de otro artículo previsto en la Constitución. Sí, se puede visualizar. Ya. No hay ninguna pregunta sobre la verdad material, la aplicación por analogía de los otros, de los gastos vinculados para el sector de transporte, ¿no? Ya habíamos visto dos artículos, el artículo 115 del derecho del debido proceso y el derecho a la defensa del sujeto pasivo, el artículo 180, que es el principio de verdad material. Ahora vamos a pasar a otro artículo que es muy importante, que es el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, que se refiere a la irretroactividad de la ley. ¿Qué implica? Que una ley no puede aplicarse para atrás, por eso es irretroactividad. Si fuera sola, mencionamos retroactividad, se puede aplicar para atrás. Pero la inclusión de ese término de y retroactividad implica que la ley no puede aplicarse para atrás. Esa es la regla. Prohibición de aplicar la ley, una normativa, para hechos, situaciones sucedidas anteriores a su vigencia. Esa es la regla, y en este y en otros temas vamos a ver, son las reglas y las excepciones. La regla es, la ley no se puede aplicar para atrás. Pero, ¿cuál es la excepción? La excepción es de que sí se puede aplicar la ley para atrás en 4 casos que dice la Constitución Política del Estado. El primer caso es en materia laboral. ¿Cuándo vamos a aplicar la ley para atrás en materia laboral? No va a ser en todos los casos. Este primer escenario se va a aplicar en materia laboral, aplicar una ley recientemente entrada en vigencia para hechos ocurridos en forma anterior, cuando esta normativa laboral lo determine expresamente a favor de los trabajadores. Ahora, si es una normativa de reciente publicación, de reciente vigencia, que no le favorece a los trabajadores, que le es perjudicial, no se va a aplicar para atrás. La condición es que le favorezca, que le beneficie al trabajador. El segundo escenario de aplicar la ley para atrás es en materia penal. ¿Cuál es la condición para aplicar una normativa penal para atrás? Cuando beneficie al imputado.
Si le perjudica, no se va a aplicar para acciones o omisiones, comisión de delitos cometidos. Estos dos incluidos en la Constitución Política del año 1967. Es una de materia de corrupción. ¿Y cuál es la condicionante? ¿Cómo se va a aplicar la ley para atrás en materia de corrupción? Para procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos. O sea, este tercer escenario de aplicar la normativa reciente a hechos ocurridos anteriormente en materia de corrupción va a ser para los servidores públicos, ¿no? Este tercer escenario sería un subescenario del segundo, que es en materia penal, porque en materia penal hablamos de delitos, en materia de corrupción también hablamos de delitos cometidos por servidores públicos. En materia penal, delitos cometidos por cualquier persona, personas particulares, servidores públicos, mientras en el tercer escenario, cuando hablamos de materia de corrupción, específicamente previsto para los delitos, esto de los casos señalados por la Constitución. Si ustedes revisan la Constitución, encontrar otra materia que establezca una excepción, ya sea en materia tributaria, en materia ambiental, en materia administrativa, tenemos expresamente estas tres materias. No hay los otros casos señalados por la Constitución. De la normativa recientemente emitida. Es laboral, penal y de corrupción, ¿no? Claro, en materia de corrupción, no señala la condicionante de que sea favorable. Hipotéticamente, no estoy dando datos exactos. Si el 2015 el enriquecimiento estaba sancionado con 5 años de privación de libertad, el enriquecimiento ilícito cometido por el servidor público, y el 2020 sale una ley que dice se le va a sancionar con 10 años de privación de libertad, es más perjudicial para el servidor público. Se va a aplicar para atrás de acuerdo a esta previsión 23, porque no hay la condicionante como en los dos primeros escenarios que sea favorable, beneficioso al trabajador o al imputado en públicos, y no se condiciona que esa normativa sea favorable o perjudicial al sujeto, al servidor público. Entonces, tenemos que tener claro para poder ver si efectivamente, sobre todo en este tema de materia de corrupción, va a haber o no va a haber retroactividad de la ley. ¿Va a haber o no va a haber una aplicación para atrás de una normativa reciente? Leemos claramente, en ninguno de estos tres escenarios se habla de materia tributaria. O sea, no va a aplicar una normativa reciente en materia tributaria para hechos acaecidos anteriormente, porque no está dentro de las excepciones. Más adelante vamos a ver que en materia penal
haciendo una similitud a lo que es materia tributaria sancionadora, si se emite una normativa tributaria en materia de sanciones tributarias que le favorezca al sujeto pasivo, sí se va a poder aplicar para atrás, considerando la materia penal prevista en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado. Y quiero llegar hasta aquí con el tema de hoy. No sé si tienen alguna consulta. Nos estamos reuniendo el próximo miércoles. Ya tienen un foro para mañana. Y no sé a qué hora van a estar conectados y si pueden, mi celular es el 670-96093. Si tuvieran alguna consulta, pueden escribirme o mandarme un mensaje de voz por WhatsApp para que les pueda orientar en lo que es el tema del foro de mañana. Lisa, ¿me puedes repetir su número, por favor? 670-96093. Hemos dicho, creo que estamos dando más énfasis a los foros, que es materia más de criterio propio, ¿no? Creo que en el anterior módulo ha sido de menor puntaje. Cada foro más o menos tendría 7.5. Tendrían 30 puntos para los foros. No sé si tienen alguna consulta, algún aporte antes de concluir la clase de hoy. Bueno, compañeros, estamos conectándonos oficialmente el próximo miércoles y si hubiera alguna consulta para el foro, por el WhatsApp. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, licenciado. Gracias. Hasta luego. Hasta el miércoles, licenciado. Gracias. Hasta luego.